Pues les damos ya la bienvenida a otra tarde de Shabbat aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, y pues soy el pastor Juan González, que traigo para los hermanos aquí congregados como para las personas que van a ver este video a través de nuestro canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, que por cierto les pedimos hagan comentarios, preguntas, que nos damos tiempo para contestarlas. Y de esta manera estar también compartiendo las Sagradas Escrituras con personas que nos ven por el internet. Y el día de hoy vamos a traer la tercera parte de la nueva serie que hemos titulado La Guerra Espiritual. Y como hemos venido mencionando, es una realidad en la vida de cada creyente que todos los días caminamos por fe, tratando de obedecer los mandamientos del Señor, pero siempre con la oposición del enemigo, que sabemos que es un ser real, que busca destruirnos, que busca ponernos obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, pero que como siempre descubrimos en la Escritura que tenemos armas espirituales poderosas para combatirlo. Y el día de hoy, en este tercer tema, que por cierto cambié a última hora el nombre, igual lo dejo a consideración de ustedes, lo hemos llamado La Familia Bajo Ataque Espiritual. Y voy a poner rápidamente aquí la portada para compartirla con ustedes. La familia bajo ataque espiritual. Este tema lo voy a basar en lo que dice la advertencia que nos trae Pedro en la primera carta, capítulo 5, verso 8, donde dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y bueno, así lo presenta Pedro, como un enemigo al acecho, como un león hambriento, voraz, que busca, obviamente, acabar, destruir, matar a los seres creados a la imagen de Dios y en especial a las familias. Y quiero decir que en el caso mío, además de pastor y por más de 20 años trabajando como consejero primeramente, y ya de tiempo después, bueno, en mi profesión como psicoterapeuta de familias, todos los días, hermanos, recibimos familias destruidas, familias maltratadas, familias en proceso de ruptura. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo el enemigo no duerme, no descansa para acechar a las familias, destruir los matrimonios, acabar con los hijos. Y esa cuestión es cada vez más y más general. Y bueno, también por desgracia no estamos exentos las familias creyentes. Lo hemos platicado, que hay una lucha constante por mantener a nuestra familia en el camino, y eso, hermanos, hay que darle importancia. Y quiero el día de hoy compartir este tema porque creo que hay mucho que en la palabra de Dios podemos encontrar como claves para poder mantener la batalla espiritual desde la familia. El tema que le había anteriormente asignado a este mensaje, y se los quiero compartir por aquí, le llamé originalmente combatir al enemigo en casa. Porque si bien es cierto, nuestra lucha espiritual está con el enemigo en todos los ámbitos, pero en la casa es uno de los primeros territorios donde tenemos que enfrentar. Así es de que, bueno, vamos a ponerlo a votación, cualquiera de los temas: combatir al enemigo en casa o la familia bajo ataque espiritual, para llamarle a este tercer tema de la serie. Y también recordarles, bueno, el tema anterior, para los que no lo vieron, lo llamamos la armadura de Dios, donde en Efesios 6, Pablo nos hace una explicación detallada de al menos 7 partes de la armadura con la cual podemos protegernos en contra de todas las acechanzas y dardos de fuego del maligno, para tenerlo muy en cuenta y saber cuáles son nuestras armas espirituales y de combate. Y desde luego el primer tema con el que empezamos la serie, que le llamamos así, que dice la Biblia sobre la guerra espiritual. Así es de que el día de hoy vamos a continuar con la serie. Espero estén atentos a tomar nota. Igual las personas que van a ver el video, páusenlo para ir aprendiendo poco a poco los conceptos a compartir, y pueden dejar sus comentarios. Ahora voy a empezar rápidamente hablando de la influencia demoníaca en la familia. Ya les decía ahorita que por muchos años que llevo asesorando familias como psicoterapeuta, veo, por desgracia, todos los días, hermanos, con tristeza, cómo llegan familias, matrimonios muy maltratados, padres ausentes que están abandonando la responsabilidad de criar a los hijos. Muchos de ellos ya desde temprana edad traen ideas de pensamientos suicidas,
comienzan en adicciones, en actividades sexuales muy prematuras, a comprometerse en un sinnúmero de situaciones que ponen en riesgo sus vidas, y todo a causa de que el enemigo está golpeando seriamente a las familias. Y una de las áreas de mayor ataque precisamente del enemigo es sin duda nuestra propia familia. Y debido a la influencia sutil y escondida en que a veces trabaja, el ataque del enemigo a las familias puede ser tan perjudicial porque puede pasar sin ser detectado durante años. Y por lo tanto, es probable que no hagamos nada para combatirlo. Yo quiero, a través de esta serie, ya lo mencioné en temas pasados, crear mayor conciencia en nosotros los creyentes, para que no estemos ignorantes de las estrategias del enemigo, porque así dice la Escritura. Es un experto en hacer caer, en destruir, en robar, en perjudicar a las familias. Y nosotros no debemos de estar descuidados de cómo trabaja, de cómo lo hace de forma tan sutil, oculta muchas veces, porque a él no le conviene descubrirse, no le conviene que la gente sepa que es la lucha contra él. Él prefiere mantenerse oculto para lograr ganar más terreno, y cuando menos piensa la gente ya darse cuenta que los ha destruido. Y esto no podemos permitirlo nosotros los creyentes, sino saber que el enemigo va a atentar contra nuestros hijos, contra nuestro matrimonio, con la salud de la familia, y esto no podemos permitirlo. Así es de que en este mensaje vamos a ver cómo lo hace y también cómo combatir sus estrategias, para que tomen nota. Y mire, bueno, el diablo apunta su ira hacia las familias. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:12, donde declara la Escritura estas palabras: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esa escritura se remonta precisamente al final de los tiempos en que estamos viviendo ahora. ¿Saben ustedes que el enemigo sabe que ya muy pronto el Señor va a regresar a gobernar en la tierra, establecer su reino? Y sabe que le queda muy poco tiempo para trabajar y hacer todo lo que puede por destruir al ser humano. De manera que esta escritura se está cumpliendo el día de hoy. Por eso Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con mucha ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y Yeshua hizo referencia a esta obra demoníaca cuando describió a Satanás diciendo: él ha sido homicida desde el principio. Juan 8:44. Entonces él desde un principio, desde nuestros padres Adán y Eva, trató de engañarlos para robarles la autoridad que habían recibido y para someterlos bajo esclavitud. Y a partir de entonces Satanás, esa ha sido su función: destruir la obra y la creación de Dios. Es un homicida, eso se dedica a matar, él no tiene compasión. De manera pues que este homicida sigue obrando hasta nuestro tiempo con mayor fuerza. Y debemos de tener mucha, pero mucha precaución, porque no es cualquier cosa, ¿eh? El enemigo realmente viene a destruir la familia y lo va a hacer con toda su fuerza, con toda su ira, como dice la Escritura. Ahora la pregunta es: ¿por qué el enemigo ataca a las familias? ¿Por qué a las familias? Y precisamente él está apuntando a familias tanto salvas, familias creyentes, como a familias no creyentes, por todo el mundo. Él no hace distinción. ¿No cree usted que por el hecho de que usted ya es un hijo de Dios, él no se va a atrever a tocar? Al contrario, con más fuerza se va a enfocar para encontrarle el lado débil a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, para intentar destruir. Y lo he dicho otras veces: si se atrevió a tentar al Señor, al mismo Señor Yeshua, 3 veces en el desierto, imagínese si no lo hará en contra de nosotros. Y por eso, volviendo al pasaje del inicio de Pedro, donde él nos advierte que anda como un león rugiente y voraz, acechando sobre los hogares para destruirlos. Así lo debemos de ver, con esa imagen de un león al acecho. Y está decidido a destruir matrimonios, distanciar a los hijos, poniendo a familiares unos contra otros, y su meta es muy sencilla, y aquí lo subrayo: quiere traer ruina y destrucción a cada hogar que pueda.
Y esto lo vemos, ¿eh? Usted conocerá familias, no sé cuántos de aquí, quizás personas cercanas, vecinos, amigos, que están pasando por una fuerte crisis con el matrimonio. Hay problemas de alcoholismo, de drogas, hay problemas con los hijos que entran en etapa de rebeldía, en conflicto con los padres, la falta de valores y sobre todo toda la ola de libertinaje que nos rodea está haciendo cada vez más difícil mantener una familia saludable y unida. Créanlo. Y esto también, por desgracia, está pasando en familias de creyentes. Acabo de recibir hace un par de días la noticia de unos conocidos que están batallando mucho con su hija, que trae por ahí una fuerte depresión y pues problemas que arrastran, ¿verdad? Los jóvenes el día de hoy, aún los jóvenes cristianos, los jóvenes de familias creyentes, los matrimonios, no se diga, batallamos, luchamos de verdad para mantener los valores que se nos han enseñado, porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil, y así dice la Escritura. Los tiempos finales serán complicados y será cada vez más difícil guardar la fe. Así es que recuérdense lo que dice la misma Escritura, que si el Señor no viniere pronto, ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? Esa es la pregunta y sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Así es de que hay que tener mucho cuidado porque el ataque del enemigo va a ser a las familias y hay una razón, porque ahí en la familia se gestan los valores espirituales. Y aquí viene dando respuesta a esta misma pregunta, ¿por qué el enemigo ataca a las familias? Bueno, la familia es plan de Dios y es la red donde se debe expresar la gracia y la verdad. Más que cualquier otro factor en los años de formación de las personas en la vida familiar, es ahí donde se forja el carácter de los hijos. Por eso el enemigo lo sabe. Si mantiene a los padres trabajando todo el día, ocupados, sabe que van a dejar de inculcar los valores y el carácter que los hijos necesitan. Y no va a ser lo mismo ser criados en una guardería, los niños, o con personas ajenas a la familia, sino que los padres son los responsables de la formación de valores y que esto se está descuidando seriamente el día de hoy. Y es a los padres a quien el diablo quiere anular, hacer a un lado, y a veces los llena de afanes, de trabajo, de cargas, para que no cumplan su tarea. Pero para anular a los hijos primero, pues tiene que anular a los padres y sobre todo metiéndolos en conflicto. Y ahí pongo imágenes de fotos de padres en conflicto, viendo cómo sus hijos, miren, en este caso la chica tapándose los ojos para no ver los conflictos de sus padres. Y esto pasa, hermanos, a diario, por desgracia. Así que, otra razón más de por qué el enemigo ataca a las familias. El hogar es el ente por el cual obtenemos nuestra mirada al matrimonio y a nuestros valores morales y deberes con el prójimo. Es ahí donde se aprenden los principios de responsabilidad, de integridad, de verdad, de lealtad. Es ahí donde se nos enseñan, si es en el mejor de los casos, las primeras enseñanzas acerca de Dios, los deberes que tenemos para con el prójimo. Es la escuela donde se aprenden lecciones de vida que forjan nuestro futuro y es el molde que determina la estructura de la sociedad. Todo esto hace la familia. Y si no entendemos el plan de Dios para la familia, pues seremos presa fácil para Satanás. Porque hay que recordar que el día de hoy los valores están cambiando y cada vez se le quiere quitar menos influencia a la familia y darle más influencia al gobierno y quitarle autoridad a los padres y desunir a las familias, porque ese es el propósito detrás de la agenda que se mueve en el mundo, donde Satanás está gestionando todo un plan para debilitar a las familias, porque sabe que ahí es donde se forma el carácter, los valores espirituales y morales de la sociedad. Por eso muy importante, porque es su objetivo para destruirla. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de qué maneras el enemigo, fíjese bien, de qué maneras el enemigo ataca a las familias? Muchas familias de creyentes han sido sacudidas por caos, desunión, tristeza y dolor. Y la devastación demoníaca ha llegado de muchas maneras. Si usted se pone a pensar cómo es que el enemigo ya está atacando a las familias, incluso de creyentes, bueno, a través del divorcio,
poniendo demasiada carga, conflicto, desavenencias, peleas entre los cónyuges, a veces hasta por cosas mínimas, de verdad, porque entra ahí el orgullo, el ego de las personas y a veces se enlazan en luchas encarnizadas por el poder, por saber quién tiene la razón, quién se impone, y eso llega a causar divorcios. Cada vez las estadísticas son mayores, por desgracia. Hay matrimonios que ni siquiera duran 5 o 7 años en la primera etapa de ajustes, desde ahí se divorcian. Y muchos dejan hijos regados. Por otro lado, los hijos rebeldes, que también a causa de toda esa filosofía de criar a los hijos, hoy muchos padres los tienen bajo la idea de quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Y los llenan de cosas materiales, los complacen, los vuelven caprichosos, consentidos, no enseñan valores ni límites y se vuelven rebeldes. Y toda clase de adicciones que encontramos también en casa. Algo que se ve hoy mucho, ¿verdad? La adicción de los jóvenes, de los adolescentes, a todo lo que tiene que ver el internet, las redes sociales, el uso de los celulares. ¿Cuánta cosa está llena hoy la familia y nos está haciendo cada vez más difícil el trabajo de tener una familia unida, amorosa y sobre todo leal a la Escritura? Pero el resultado siempre es el mismo. Una familia que antes fue feliz es separada y devorada por el enemigo, porque en el momento que un matrimonio se destruye, hay mucha mayor posibilidad de que los hijos queden naufragando y que sean lastimados para sus futuras familias, repetir el mismo patrón de divorcio y de desintegración familiar. Así es de que todo esto está pasando y sabemos que detrás de todo está el enemigo actuando. Ahora, el propósito de estos mensajes, vean, porque quiero aquí señalar muy claro esto. El propósito de estas enseñanzas es ayudar a aquellos que sin saberlo han permitido influencias demoníacas en su familia, porque eso es a lo que quiero llegar. Sea que lo hayan heredado, les hayan dado entrada a su familia sin siquiera saber lo que estaban haciendo, esto es muy común, o se han vuelto tan familiares para las personas que no lo ven como la fuente de luchas o de problemas que están enfrentando. Porque ya dije al principio, Satanás va a entrar, se va a infiltrar como un ángel de luz, incluso dice la Escritura que es capaz de vestirse para engañar a las personas. Y una vez que le dan entrada a una familia, y ahorita vamos a ver cuáles son los accesos por los cuales sin querer la gente le da permiso al enemigo de entrar en casa y de tomar control del matrimonio y en especial de los hijos. Y también debo decir que hay muchos creyentes hemos caído en esa trampa y le hemos atribuido a veces a cuestiones naturales los problemas de la familia. No, es que mi hijo es rebelde porque la influencia de los amigos o tal cosa pasa en casa y le atribuimos una causa natural cuando muchas veces no nos damos cuenta que detrás la influencia del enemigo está causándonos estragos. Y es lo que queremos hacer a través de estas enseñanzas, de velar, poner a la luz las estrategias del enemigo para saber cuidar nuestra familia. Así de que esto es el propósito de estas enseñanzas. Fíjense, yo no sé cuántos de ustedes estarán de acuerdo conmigo con lo que puse en esta imagen. Muchos padres hoy nos preguntamos, ¿qué hicimos mal con nuestros hijos? Yo soy uno de ellos. Mi esposa y yo lo hemos platicado. Ella y yo venimos de toda una vida en el Señor desde nuestra adolescencia. Nos casamos en el Señor, formamos nuestra familia, pero nuestros hijos no parecen tomar el mismo rumbo ni los mismos intereses, a pesar de que recibieron la palabra, el ejemplo. Y la pregunta es esa, ¿qué está pasando con estas nuevas generaciones? ¿Qué estamos haciendo mal los padres para que los hijos no sigan el ejemplo de servicio al Señor, que quieran comprometerse, que quieran buscarle? Y hay muchas razones por las que las familias pasan por esta batalla en su vida, que están conectadas espiritualmente con el lado oscuro. Otra vez, voy a lo mismo. Estos temas traerán luz sobre cosas que se han infiltrado encubiertamente
y que se nos han hecho tan familiares que quizás no reconocemos que son puntos de acceso para que el enemigo ataque nuestro hogar. Así es que mucho, mucho ojo con lo que voy a compartir a partir de este momento, porque quiero develar las maneras sutiles en que el enemigo ha engañado a las familias y se ha infiltrado y está tomando control de la vida de nuestros hijos, de los matrimonios, sin siquiera darnos cuenta. Ahora bien, fíjese, y antes de esto quiero citar un pasaje de la Escritura que me llamó la atención. Quizás aquellos que no conocen mucho el Antiguo Testamento ignoran que en el capítulo 4 del libro de los Jueces se habla de Sísara, que era el comandante del ejército cananeo, que se había movilizado contra el pueblo de Israel para atacarlo, y cuyo ejército estaba comandado, el ejército israelita, por esta mujer muy reconocida como una gran guerrera y líder llamada Débora. De Débora sí la han escuchado, ¿verdad? Seguramente, que era una profetisa. Y Barak, que junto con ella lideraron el ejército de Israel para combatir contra los enemigos. Y Sísara, que era el comandante del ejército enemigo, trató de esconderse en medio de la batalla en casa de Jael. Pero ella, en lugar de ocultarlo, le dio entrada y le supo que era el general. Y obviamente, imagínense una mujer de hogar, de familia, ya no era una guerrera, no era soldado, no tenía armas. ¿Cómo iba a atreverse a combatir a un general de un ejército? Pero aprovechando que venía cansado, le ofreció hospedaje y el hombre se quedó dormido, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo la mujer? Se deshizo de él, porque era parte del enemigo del pueblo de Dios. Jael tenía una estaca, y ahí vemos la imagen, la tomó por un lado en una mano y el mazo en la otra, y cuando Sísara se quedó dormido por el cansancio, porque iba de huida, le atravesó la cabeza con la estaca. Y digo, qué valor tuvo esta mujer para ir ahí a hurtadillas, capaz de que el general se despertara. ¿Y qué le podía haber hecho? La hubiera matado en un 2x3. Era un hombre fuerte, un hombre de guerra. Pero va y le asesta tremendo martillazo con la estaca y lo deja clavado ahí en la cabeza, en el piso. ¿Cómo la ven? ¿Y cuántos hablan de esta mujer? Muy pocos. De manera que el ejemplo de Jael, como pongo aquí, muchos oran por tener la unción de Débora. En las iglesias muy progresistas, de estas donde hacen declaraciones, decretos y la cosa, seguido hacen congresos con el nombre de Débora para motivar a las mujeres a tener el espíritu y la unción de Débora. Pero yo creo que es tiempo también de orar por tener la unción de Jael, el ejemplo de Jael, el espíritu de Jael. Y ella no fue una jueza o una líder nacional como Débora. Jael era una ama de casa. Y con frecuencia le pedimos a Dios que nos dé un gran ministerio, pero Dios quiere que empecemos por matar primero al enemigo que se está tratando de esconder en nuestros hogares. Y es ahí donde es tiempo de dejar de ocultarlo, de solaparlo, de apapacharlo, porque a veces sin saber lo hacemos, y comenzar a deshacernos de él de manera drástica, radical, sacarlo literalmente de nuestra casa. No sé si les ha pasado a ustedes, de momento a mí me pasa, llego a mi casa y mi hijo que le encanta la música, a veces anda en todo el día ahí en la casa, pero con audífonos, y tiene la música estrepitosamente alta, y música pues que no edifica. Le digo, oíla para ti, cuando realmente debiera decirle, ¿sabes qué? Apaga eso, aquí en la casa no. Y a veces por no entrar en conflicto con los hijos, digan, si no, los dejamos ver películas, videos, música y cuanta cosa que sabemos que no trae algo de Dios. Y esto a veces es consecuentar al enemigo en casa. Por eso esta mujer dijo, aquí no hay entrada para nadie que no traiga el espíritu de Dios. Es decir, que aunque seas general, o te vas o aquí te quedas bien muerto. Y lo entregó en manos del liderazgo de Israel. Dijo, ahí está este hombre. Miren qué humillación.
saber que el comandante del ejército fue muerto por una mujer sencilla, una mujer de hogar. Pero ahí nos habla del valor que podemos tener, y yo aquí quiero resaltar, de decir verdad, hermanos, en la gran mayoría de hogares, creyentes o no creyentes, las mujeres tienen un gran liderazgo e influencia espiritual. Si no fuera por ellas, los hombres pasamos demasiado tiempo ocupados en cosas externas a la familia, el trabajo, la provisión, y la verdad, nos ausentamos mucho de nuestro rol y de liderazgo en la familia, tanto como esposos como padres. Y gracias a las mujeres, que son las que le entran, las que están al pendiente, las que están al acecho, y qué bueno que el Señor les ha dado discernimiento para saber de dónde vienen los problemas. Y deben de seguir tomando ese liderazgo como Jael, aunque nos jalen las orejas a los hombres, como hizo Débora con Barak, ¿verdad? Barak no quería la guerra solo, le dijo, si no vas tú conmigo, bueno, dijo, entonces la batalla, si la ganamos, va a ser para mí el reconocimiento, o lo vas a tener que compartir. Y debemos de trabajar en equipo, hermanos. Aquí yo exalto el trabajo de la mujer para defender la casa, para luchar y proteger su familia de un enemigo, vean. Por eso digo aquí que la lucha empieza desde la casa por combatir al enemigo. Y no debemos de cesar, porque esto es a lo que el Señor nos está llamando en estos tiempos finales tan difíciles. Ahora vean, ¿por qué fue la manera en que atravesó la cabeza del enemigo Jael con la estaca? Pues porque la batalla es en la mente, la cabeza, acuérdense. La Biblia se refiere a ella como el lugar donde está nuestra lucha espiritual, en la mente, los pensamientos. Y es ahí que esta historia nos enseña que vamos a necesitar orar y pedirle a Dios que proteja nuestra mente todo el tiempo. Por eso cuando hablamos de la armadura, el casco, el yelmo de la salvación, es que guarda nuestra cabeza, protege nuestros pensamientos de toda acechanza del enemigo que va a intentar contaminarlos con toda clase de idea nefasta. Y para ello debemos levantarnos en contra de cualquier espíritu que ate o ciegue la mente. Y también tener oídos para escuchar lo que el Espíritu del Señor tiene que decirnos acerca de las maneras ocultas en las que le hemos permitido al enemigo residir en nuestro hogar, provocando caos y desunión en la vida familiar. ¿Qué les parece? Yo creo que estamos a buen tiempo de pedirle al Señor como Jael, dame discernimiento. Yo no quiero tener al enemigo aquí, ahí acostado al lado de mi hijo, al lado de mi pareja, llenándole su cabeza de toda clase de basura. Yo no quiero tener al enemigo ahí sentado. Y de esto yo les comenté hace tiempo un testimonio, hace años, cuando mi hijo Juan Yael, hoy tiene 19 años, era fanático de las películas de Disney, ¿se acuerdan? Y hasta que me tocó ver un video del hermano Girón, un pastor, él dio testimonio de cómo su hijo estuvo a punto de poseerle un espíritu por la influencia de las películas de Disney, que detrás de ellas traen muchos mensajes subliminal. Y de eso está lleno la música, las películas y muchas de las cosas que nuestros jóvenes y niños ven en la actualidad. Así es de que mucho cuidado, pedirle al Señor discernimiento para saber cómo el enemigo se va a infiltrar en nuestra familia y a veces estar trabajando con nuestros hijos en la sala de nuestra propia casa. Mucho ojo con eso, y si lo llega a descubrir, haga lo que Jael, agarre un mazo, que es la palabra de Dios, y sáquelo de ahí inmediatamente. Ahora, la pregunta aquí, porque vean, estamos hablando de la influencia del enemigo, pero alguien se preguntará, ¿es posible que haya espíritus malignos infiltrados en mi casa? Porque alguien dirá, caray, pues que no somos creyentes nosotros, que no es esto nada más algo para familias que no conocen de Dios. ¿Que acaso ya cuando aceptamos al Señor en la vida familiar, que Él no nos protege de todo esto? Porque alguien se puede preguntar, y mucha gente dice, ya soy creyente, el enemigo no me toca. Yo diría, ahora te va a buscar más. Si antes te traía el acecho, ahora te va a hacer más la lucha de hacerte regresar a donde te tenía amarrado. Y es ahí donde digo, muchos creyentes creen que a un cristiano
no puede tener un demonio, o que una vez que una persona es salva, siempre será salva. ¿Han oído ese tema, verdad? Si tú ya eres salvo, ya no te preocupes, la salvación no se pierde. Y esa ha sido una de las creencias que ha estado en debate. ¿La salvación se puede perder o no? Y algunos hacen alusión a palabras del apóstol Pablo para hablar que la salvación es segura. Y sí que lo es, pero desde el punto de vista de la fidelidad de Dios. Pero la salvación se puede perder si lo analizamos desde el punto de nuestra debilidad humana, en donde a veces desistimos de seguir al Señor y volvemos atrás, y claro que la salvación se puede perder. Y esa idea de que la salvación siempre se conserva, o que un creyente nunca puede ser influenciado o atacado por un demonio, lo contradice lo que dice la Escritura en Mateo 12, 43 y 44. Si ustedes leen ese pasaje, ahí dice que cuando un espíritu inmundo, ¿se acuerdan? Sale de un hombre, o sea, después de que somos liberados del enemigo cuando somos salvos, busca lugares secos. Y cuando ese espíritu no puede encontrar un lugar seco donde llegar, regresa y busca un lugar ya familiar en la misma persona donde habitaba y la halla deshabitada la casa, dice la Escritura, ¿eh? O sea, el Señor lo sacó de ahí. Cuando la persona se arrepiente y busca del Señor, esos espíritus que lo influían, negativos, demoníacos, salen de ahí. Pero si la persona no se cuida, la casa que el Señor limpió y barrió y todo, y no continúa en su fe, al poco tiempo ese espíritu regresa y encuentra la casa vacía y limpia. Y ahí es donde yo pongo aquí la pregunta: ¿mi casa solo está limpia o está bien edificada y habitada por Dios? Porque el Señor puede llegar a limpiar, pero si usted no sigue buscando de Él y contrista el Espíritu del Señor y se va, otra vez la casa queda vacía. Y cuando el mal espíritu encuentra la casa, o sea, el cuerpo de esa persona que antes era de su propiedad, barrida y limpia, pero sin la presencia de Dios en él, vuelve a entrar y dice la Escritura que trae con él a otros 7 espíritus, peores que el que le había dejado antes. Y dice la Escritura que ahora su condición va a ser mucho peor que antes. Y esto nos enseña que sí es posible que un creyente que se descuida caiga en una condición peor a la que antes estaba. Que pierda la salvación, la santidad, la bendición que llegó a tener cuando estuvo en el Señor. Claro que esto pasa y lo hemos visto. Incluso de pastores que llegaron a servir al ministerio y que hoy andan arrastrados por el alcoholismo, por las drogas. Y aquí es donde vemos que a pesar de que la oscuridad había sido barrida de esta casa, permitiendo que fuera expuesta a la luz del Evangelio, la oscuridad volvió a entrar y esta vez queda 7 veces más oscura la casa y tenebrosa que antes. ¿Cómo la ven? Entonces sí es posible que el enemigo influya, ataque, envuelva, tome control de una familia, de una persona creyente que llega a descuidarse. Claro que sí. Para que no se confíe, porque mucha gente sí dice: no, yo estoy en el Señor, a mí el amigo me hace los mandados, no me hace nada. Bueno, ¿de dónde acá? Claro, si lo enfrentas con la autoridad del Señor y te mantienes en santidad, en arrepentimiento, en búsqueda del Señor, claro que el enemigo no te va a tocar, eres protegido del Señor, siempre y cuando te mantengas conectado con Él. Pero si te descuidas, claro que va a volver a intentar acecharte. ¿Por qué nuestra casa puede ser influenciada por malos espíritus? Y la razón que yo doy aquí es por descuido o negligencia en la búsqueda de Dios. Se deja de orar, de congregar, de leer la palabra y esperamos que en automático el Señor nos proteja. Y muchas veces lo hace por misericordia, pero la verdad es que somos muy descuidados y negligentes. Y esta es una de las partes donde más falla el ser humano. Entonces, aquí yo le pongo, vean, casa sólida se refiere a tener una casa que está cimentada en el Señor. A diferencia de una casa que solo ha sido barrida y limpiada,
puesta en orden y adornada, pero que sigue expuesta a los embates del maligno. Y peor aún, si consciente o inconscientemente le damos entrada. Sí, la casa está limpia, pero si tú le das entrada al enemigo, ¿a poco no crees que va a entrar? Y si te dejas de Dios y el Señor ya no está en tu vida, claro que lo va a aprovechar. Entonces, una cosa es tener una casa barrida, en orden, pero que puede ser vuelta a habitar por el enemigo, a tener una casa sólida, donde no solo hay orden y limpieza, sino el Señor habita ahí. Y obviamente el enemigo no se va a querer meter en una casa donde está la presencia de Dios. Claro que no. Pero este es el riesgo de que por negligencia o descuido puedas estar expuesto a visitas de malos espíritus que lleguen a influenciar tu casa, tu familia. Ahora vean, aquí dice, ¿es posible que haya espíritus malignos infiltrados en mi casa? Bueno, un espíritu familiar, como así se le llama en algunos libros, literatura de creyentes que escriben sobre el tema, es un tipo específico de espíritu maligno, identificado por su característica principal, que es familiaridad. O sea, entra a la casa, a la familia de una forma tan sutil que tú no lo sientes como algo malo. ¿Sí entienden la idea? Al contrario, aparece así de forma muy atractiva y bonita, y tú, déjenlo entrar. Y cuando menos piensa, eso trae una influencia del maligno. Por eso se llaman espíritus familiares, porque van especialmente diseñados para entrar de forma oculta y hacer estragos en las familias. Y aquí pongo que hay al menos dos tipos de espíritus familiares. Primero, un demonio familiar o una maldición sobre el linaje de cierta familia. ¿Sabían ustedes que hay familias que por generaciones arrastran problemas de alcoholismo, de drogas, de divorcios? Todas las generaciones se han divorciado, de suicidios. Yo los he atendido, casos que me dicen, mire, yo tengo preocupación porque traigo pensamientos suicidas con esta depresión y la verdad tengo miedo porque ya un primo, un tío, mi abuelo, un familiar más hicieron lo mismo a la misma edad que yo estoy. Y uno dice, ¿es casual eso o qué pasa? ¿Será que esta familia todos se deprimen y se quieren quitar la vida? Son maldiciones que vienen sobre las familias a causa de un demonio. Un espíritu que se vuelve demasiado común para una persona, entra sutilmente, engaña y cuando menos piensa atrapa a alguno de los miembros de la familia para causar estragos. Y también estos espíritus familiares pueden provenir en segundo lugar de la brujería, que obra a través de la adivinación, de la hechicería, y este espíritu obra a través de los mediums. Hay que recordar, ¿verdad? Hay incluso negocios ahorita donde usted va y paga para que le hagan un mal, unos amarres, una influencia a cierta persona. Y si esa persona no tiene la protección del Señor, la pueden tocar. ¿Entienden? Entonces, se le hace un mal a alguien o ya hay un demonio familiar instalado por generaciones en ciertas familias que van a empezar a entrar y generar estragos, influencias negativas en las familias. Mucho cuidado con eso. Ahora, con esta misma pregunta, ¿es posible que haya espíritus malignos infiltrados en mi casa? Un espíritu familiar es cualquier asignación demoníaca que sondea, escuche bien, sondea y estudia personas, territorios y linajes familiares. O sea, son entidades oscuras especialmente mandadas para investigar cómo entrar a cierta familia. Y el enemigo les encarga, mira, investígame esta familia, a ver por dónde entras. O por el lado del papá, de la mamá, un hijo, una hija, por dónde te vas a meter. Y tu meta es entrarte, infiltrarte sutilmente, que no te reconozcan y estando adentro, comenzar a traer problemas. Y la meta de la asignación de estos espíritus es, fíjense, recabar inteligencia espiritual que abra puertas para instigar muerte y destrucción en una familia. Entran y obtienen poder en la vida de las personas por medio de disfrazarse de algo muy común, muy familiar, muy atractivo, al mismo tiempo de operar encubiertamente a través de personas, lugares y cosas.
Y de verdad, esto ocurre. El enemigo busca entrada de 1000 maneras y estudia a las familias. Es como que literalmente miembros de la CIA investigando cómo entrar de forma espiritual a las familias, porque les encuentran un punto vulnerable, ¿eh? Y lo hallan. Y si nos descuidamos, hermanos, podemos también ser presa de estas influencias. Ahora miren, ¿cómo entran los espíritus malignos en una familia? Por cierto, ahí puse, vean, a una muchachita jugando lo que hoy es un tablero que lo puede comprar en cualquier centro comercial como un juego de mesa, y realmente es una Ouija, un instrumento de Satanás. Y yo ya les he contado que no hace muchos años me vino a buscar una persona que le había dado consejería y sabía que era pastor, un día muy, como a las 10, 11 de la mañana, asustada, y dijo, oiga, ¿me puede ayudar? Me dijo, qué le pasa? Mi hermana, dice, está con unos amigos de la prepa ahí en una casa y se hizo muy feo, dice, me mandaron a hablar porque está irreconocible, no, sus ojos en blanco y no sé qué tiene. Yo me sospeché que era. Vamos, le digo. Y llegamos aquí unas cuadras del otro lado del parque y los jóvenes que estaban con ellos asustados, sin color, todos, y me mostraron a la muchacha, estaba poseída. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estaban haciendo? Dice, pues una de las muchachas trajo una ouija y dijo que nos pusiéramos ahí en círculo y unas velas y apagamos las luces. Y en ese momento, dice, se nos apareció una niña ahí en el cuarto y se le debe haber metido a ella, dice, porque se empezó a volver muy feo y salimos corriendo. Y sí, yo entré, estaba todo oscuro, tenía cortinas, apagadas las luces, se sentía una presencia bien fea y empecé a quitar todo eso y a reprender y oré por ella y se liberó. Y de rato llegó la mamá, pero asustada. Y le digo, señora, ¿qué andaba haciendo? Y dice, pues es que mientras yo estoy trabajando, mi hija con los amigos. Y le dije, ¿sabe qué? Supervísela porque su niña es muy sensible a este tipo de cosas, porque no se le metió a los demás, fue ella. Pero todo empezó por un juego supuestamente indefenso, sin problema, como era la Ouija. Por eso aquí pongo, una persona puede voluntariamente formar una relación con un espíritu familiar, a menudo simplemente a través de la ignorancia, como fue este caso, sin darse cuenta, como un juego. Imagínense comprar una ouija, lo lleva a su casa, pues aquí voy a jugar, a ver qué me dice aquí, qué me adivina, qué me predice el futuro. Estás metiendo el diablo a tu casa. Con una película, que hay tantas ahorita, ¿verdad? Yo la última película de terror que vi fue El Exorcista y no me quedaron ganas. No, hoy en día los muchachos se ríen con, ¿verdad? De esas películas, ya están muy sobrepasadas. Yo duré días que no podía dormir y temblando, tendría como unos 9, 10 años y jamás volví a ver películas de esas. Y eso, vean, es porque el engaño siempre es parte de la ecuación. El enemigo va a tratar de engañar. No va a entrar para decirte que va a destruir tu familia, va a entrar de forma engañosa. Y cuando alguien con un espíritu familiar no cae en cuenta de que ha formado una relación con una entidad espiritual, puede suponer que sus experiencias provienen de su propia imaginación, cuando realmente es el enemigo el que está actuando. Y recientemente escuché de otra familia que me decía, no sé qué estará pasando en mi casa, pero se mueven cosas en las noches, se oyen ruidos, y me decía, dice, yo siento que ahí hay algo. Y esto pasa seguido, ¿eh? En ciertos lugares de las casas se empieza a sentir alguna presencia. Y esto es obvio que el enemigo de forma sutil ha entrado. A veces no se queda tanto tiempo, pero si la familia no busca salida, puede quedarse y tomar control poco a poco de las personas de la familia. Ahora vean, con esta misma pregunta, ¿cómo entran los espíritus malignos a una familia? En el caso de un creyente que llega a conectar con un espíritu familiar, como se les llama, podría pensar que se ha conectado con Dios en el plano espiritual, vean, pero puede estar engañado, y no porque esté buscando algo demoníaco, sino porque está buscando algo santo, pero de la manera equivocada.
¿Y sabían que hay creyentes que por ahí los influyen a que hagan ciertos rituales? Mira, hágale así, queme esto y ponga lo otro y va a ver que va a tener respuesta. Y se vuelven puros actos chamánicos metidos al cristianismo, vean. Y de esto están llenos las iglesias, que vamos a quemar esto y que vamos a declarar y que póngale aquí una cruz, unos clavitos y haga esto, cuando son métodos que no están en la Biblia. Y cuando invocan a Dios a través de métodos equivocados, sin querer pueden estar invocando entidades de otro tipo. Por eso es crucial, y aquí pongo conocer qué está invitando a su hogar y a su corazón. Hay que tener discernimiento. Usted, no, estoy pidiéndole a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Y de qué manera lo está haciendo? ¿De una forma bíblica o quién se lo inventó? Y de ahí que Levítico 10, del 10 al 11, instruye a los levitas, que eran los ministros de Dios, los representantes en el altar de Dios en tiempo antiguo. ¿Y cuál era su misión? Enseñarle a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo común. Porque mucha gente llega a pensar en que hay rituales que aprendió en otro lado y los quiere cristianizar. Por eso la Biblia es muy clara, el Señor no podemos adorarlo de cualquier manera que se nos ocurra, sino solo como Él lo establece, porque si no caemos en actos de idolatría, que es lo mismo de dejar entrar al enemigo. Y hoy en día sabemos que hay iglesias plagadas de imágenes de idolatría, según ellos adorando a Dios, pero infiltrando al enemigo en todo ese tipo de actos de desobediencia. Amén. Entonces hay que tener discernimiento para saber qué cosa es de Dios y qué cosa no. Ahora vean, preguntas, ¿los espíritus malignos se pueden transferir? O sea, pasar de una persona a otra. Bueno, los espíritus familiares se pueden transferir al menos en 3 maneras. De persona a persona, imagínense que lleve su hija, alguna muchachita por ahí que ande metida en actos de ocultismo, que hoy es muy común, Me ha tocado a mí atender un tiempo, me recuerdo, me llegó una muchachita como unos 20 años, la mamá la recomendó porque tenía muchos trastornos. Dijo, yo creo que es bipolar, de repente se pone violenta y se le va la mente y de repente no sabe lo que hace, y se deprime y no la entendía la mamá. Y cuando llegó la vi, era de esas chicas vestidas como les llamaban los nemos antes, de negro, con todas las uñas y los ojos pintados. Y ya que empecé a hablar con ella, yo sentí algo raro inmediatamente que la tuve ahí. Y le digo, ¿qué es lo que te pasa? Y ella me platicó que se juntaba con chicos de ahí de la cuadra, que no estudiaban, no trabajaban. Le gustaba oír música rock de esa que le llaman rock pesado. Y obviamente pues también se drogaban. Pero lo que más me llamó la atención fue que dice, desde hace tiempo tengo la compañía de una persona, dice, que me habla. Y le dije, a ver, platícame, ¿qué es eso? Y cuando me va diciendo, dice, mira, es que ahorita aquí está conmigo. Y le digo, yo ya lo sentí. Y inmediatamente le dije, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? No, te estás metiendo en un lugar oscuro. Y yo sé que esa persona que tú me dices es real, porque dice, nadie me cree, dice que estoy loca. No, yo sí te creo. Pero sabes que eso que te acompaña no es bueno para ti. Y es la causa de todo lo que tu madre dice, que te has puesto rebelde y desequilibrada emocionalmente. Y empecé a orar por ella y empezó a llorar. Y le pedí que renunciara a todo lo que ella había permitido a través de las amistades, de la droga, de la música, de todo ese ambiente que se envolvía. Su familia, sus padres estaban divorciados, su mamá se la pasaba trabajando. Y cuando después recibí a la señora, le hice ver, sabe que su hija tiene un problema no emocional, espiritual, debido a la mala influencia que permitió. Después, al poco tiempo, me dijo la señora, oiga, mi hija cambió mucho. Ya fue otra persona, desde que momento que usted oró por ella. Digo, pues es que era lo que tenía. Al renunciar de todo eso que había permitido, le dio salida al enemigo. Le digo, pero ahora necesita mantenerse así. Y es ahí donde el enemigo, vean, va a usar, fíjense bien, persona a persona,
de objetos a la persona. Por ejemplo, una ouija puede llevar al enemigo ahí un objeto, se le transfiere el espíritu a la persona. Y de lugares a las personas también. Hay personas que han ido a lugares donde se invocan espíritus, donde hay fuerzas espirituales y regresan cargados. ¿Sabían ustedes? Entonces la transferencia de espíritus malignos se pueden hacer de persona a persona, de objetos a personas y de lugares a personas. Esas son las tres maneras. Pero vean, pongo aquí en amarillo. La rebelión y la desobediencia son dos de las maneras más comunes en que la gente abre puertas a los espíritus. ¿Cuántas veces padres no dicen, no vayas para allá, hijo? No me da buena señal con esas influencias. No, de todas maneras voy a ir. Y cuando empieza la rebeldía, la desobediencia, ¿verdad? Los creyentes que sujétense a la palabra, hermano. No, yo ya estoy en el Señor y puedo hacer lo que quiera. Andan fuera de la ley, de la Torá, haciendo su vida cristiana supuestamente a su manera. Abren puertas a los espíritus. Y obviamente el enemigo va a usar a cualquier persona, objeto o lugar que tenga disponible para operar a través de ellos y entrar a las familias mediante uno de sus miembros, quizás el más expuesto, el más débil, o el que anda más descuidado por ahí. El enemigo puede infiltrarse en una familia. Por eso mucho ojo con esto. Tenemos que estar al tanto de lo que hacen nuestros hijos. Últimamente, créanlo, he recibido familias cristianas que se han sorprendido una vez que se meten a indagar lo que hacen los muchachos en su teléfono. Y nada, que tienen cuentas de otras que no conocían y cosas que ven ahí que de repente algunos se van para atrás de la sorpresa, ¿eh? Por eso hoy en día, lo mejor que podemos hacer los padres es estar al pendiente. A ver, hijo, préstame tu celular. A ver qué haces, en dónde te metes, qué grupos visitas, qué ves, qué escuchas. Porque para ellos puede ser diversión, entretenimiento, y usted que tiene discernimiento puede darse cuenta si es así o hay amenazas. ¿Vamos bien hasta aquí? Y fíjese, voy a compartirle algo más. Esto es muy importante, hermanos. El peligro de las zonas grises. Quiero confesar que algunas de estas cosas yo las estoy investigando ahorita. No soy un experto en temas de lucha espiritual, de guerra espiritual, pero conozco la escritura. Y me encuentro con que esto que se le llama el peligro de las zonas grises, y aquí se basa en Proverbios 20:27, que dice, lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y Lucas 11:35 nos advierte que tengamos cuidado de que la luz en nosotros no sea tinieblas. ¿Sí escucha ese pasaje? Y uno dice, a ver, ¿cómo que la luz mía no sea tinieblas? Pues que no es cosa contraria. O hay tinieblas o hay luz, ¿no? Porque no pueden estar juntas. Por algo la Biblia nos advierte, ten cuidado de que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Ahora, la mayor oscuridad no es la intensa negrura, como pudiéramos pensar, sino el gris. Y son esas áreas grises de la vida que hacen tropezar a muchos creyentes. Y las escrituras pueden darnos un mayor entendimiento de qué son esas zonas grises. Porque hay personas que dicen, mire, yo no estoy tan santificado ni tan entregado al Señor, pero tampoco lo ando allá en el mundo. O sea, ni soy de aquí ni soy de allá. ¿Y a qué le llama eso en la Biblia? Pues eres tibio. O sea, ni eres negro ni eres blanco, eres gris. Pero ¿sabían ustedes que esas zonas grises son las más peligrosas que hay? Porque tú te engañas pensando que estás bien con Dios y nada, que andas entre azul y buenas noches, como decían, y tu vida no está del todo del lado del Señor, del otro lado tampoco, pero tienes accesos muy blancos, muy abiertos para que el enemigo te cause daño. Y miren, aquí van ejemplos de estas llamadas peligrosas zonas grises. ¿Qué dice Lucas 11:34? La lámpara del cuerpo es el ojo.
Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Fíjense bien, el ojo. O sea, quiere decir que por los sentidos podemos ser fácilmente accesados y entenebrecido nuestro espíritu por algo que vemos. ¿Sí me explico? Se puede uno contaminar tan fácil a través de lo que ves y lo que era luz internamente en ti convertirse en tinieblas. Y aquí la palabra original griega para traducir la palabra tinieblas en este pasaje es la palabra escoteinos, que significa algo opaco o no transparente. En otras palabras, cuando la persona se ve tentada a mirar algo que no es de Dios, que no es bueno para su vida, como por ejemplo la pornografía, su espíritu se va llenando de tinieblas hasta el punto en el que uno no puede ver la verdad, incluso aunque quiera. Y sabían ustedes que esto el enemigo lo usa mucho. Y me ha tocado, hay casos de creyentes. Últimamente he estado consultando a familias creyentes y al menos tengo 3 que me han confesado con mucha pena. ¿Saben qué? Ayude, me dice, pero yo tengo una adicción a la pornografía. Y desde entonces siento que mi matrimonio, mi vida no está bien. Ahí está. Entra por el ojo malo, el ojo maligno, y causa tinieblas, causa estragos, porque ya no estamos en la verdad y no vamos a poder ver la verdad porque estamos con los ojos cegados. Por eso ahí la palabra escoteino significa ver con opacidad, ya no ves correctamente. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Lucas 11:35. Y en este pasaje, la palabra griega que es traducida como tinieblas, ahora es la palabra escotos, que significa opacidad, como alguien que es un mentiroso o un estafador. O sea, quiere decir que esas tinieblas en este pasaje, de alguien que se supone está en luz, ha llegado a tal manera a ser influenciado por el enemigo que puede actuar como un mentiroso o como un estafador. O sea, la influencia en él, las tinieblas, tienen ese sentido de ser un mentiroso, un engañoso. Y tenemos también Juan 1:5 que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y aquí Juan está hablando de otra palabra griega que es la palabra escotia. Y escotia significa tinieblas opacas, oscuras, que son tibias, insípidas, haciendo que uno no pueda distinguir la luz. Y todos estos pasajes nos hablan de que podemos ser envueltos con esta clase de influencia maligna, a tal manera que la luz que se supone que hay en nosotros como hijos de Dios sea entenebrecida con tinieblas. O sea, nos va desgastando, nos va envolviendo de forma negativa y sutil que puede que ni nos demos cuenta. Ahora fíjense, los 3 tipos de oscuridad, ya mencioné los pasajes. Los 3 tipos de tinieblas obtienen su poder no de la negrura de la oscuridad, sino de la falta de claridad, la opacidad, el tono gris. Y aquí las palabras escoteinos, palabras griegas de las cuales se traducen esos pasajes como tinieblas, escoteinos muestra la oscuridad de la ignorancia. Cuando estamos en ignorancia de la palabra, ¿cuántas cosas no hacemos? La palabra escotos muestra la oscuridad de tener falta de integridad. Tiene que ver con eso, la falta de integridad. Y la palabra escotia muestra la oscuridad de no estar completamente entregado a Dios, de ser de doble ánimo, esos creyentes que un día sí, otro día no, un día quieren con Dios, otro día se desaniman y no saben qué hacer. Y todo esto causa opacidad, esos tonos grises. Y vean, termino con esto de este tema. En Apocalipsis Dios dice que prefiere que seamos calientes o fríos en nuestro caminar con Él. Apocalipsis 3:16.
¿Se recuerdan? Y aquí dice, tan difícil como pueda sonar, pero Dios respeta la oscuridad total o la luz total, pero nada en medio. O sea, para Él no hay puntos medios. O eres frío o eres caliente, porque ¿qué dice el Señor? Si no, lo tibio yo lo vomito de mi boca. A eso se refiere la opacidad de los tonos grises, de los creyentes que ni tibio ni caliente. Y aquí pongo, el Señor no respeta las zonas grises de nuestras excusas. El Señor prefiere que seas frío o caliente, pero que andemos ahí entre que sí y que no, a eso el Señor lo detesta. Y por desgracia eso pasa en muchos creyentes. Ahora bien, nos estamos acercando al final. ¿Cómo operan los malos espíritus de influencia familiar? Hay muchas agendas y propósitos actuales en el mundo, en los gobiernos, en la sociedad. Pero, por ejemplo, la agenda que está por ahí de los 70, ¿no? Que es y la agenda 2030, que son planes mundiales que las naciones más importantes del mundo están gestando, supuestamente para lo que le llaman el reseteo, ¿no? El que todos vayamos hacia el mismo nivel de progreso, según ellos. Y véala usted, y está llena de puros antivalores, puras cosas de liberalismo que permiten de todo, incluyendo que la destrucción de la familia, aunque no lo dicen abiertamente. Pero vean, pero la agenda final del diablo es poseer su alma eternamente. Detrás de todo eso está el Satanás definitivo. Los espíritus familiares son asignados contra las almas de los hombres para desviarlos del camino de justicia. Por eso es pertinente entender los tres planos en los que opera el enemigo en ese propósito. Y los temas próximos que voy a compartir con ustedes van a ser esto. En el plano mental, el enemigo hace el trabajo de lo que se le llama lazos del alma. Atrapar a las personas con adicciones, con apegos que se vuelven adictivos hacia personas o cosas que al final llevan el propósito de destruirlos. Lo vamos a ver, ¿eh? Y de eso puedo hablar también desde el punto de vista emocional, porque lo veo mucho. En el plano de la carne, le llamamos los aguijones de la carne. Y en tercer lugar, en el plano terrenal, las batallas territoriales. Eso vamos a hablar en los próximos temas, pero quiero finalizar con unos consejos finales. Vean, un aspecto clave para vencer al enemigo. Primero, es preciso reconocer que la familia está bajo ataque. Lo que empezamos diciendo al principio. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y detrás del ataque en contra de la familia está un enemigo que conoce el plan de Dios y conoce también nuestras necesidades, pero quiere impedir la vida plena que el Señor ha ideado para nosotros. O sea, Él está encargado de desvirtuar todo el plan de Dios. Conoce el plan de Dios, pero Él lo va a tratar de cambiar a toda costa para hacerlo fracasar y que las familias de nuestro tiempo tengamos tiempos de crisis en vez de bendición y de abundancia. Mucho ojo con eso. Satanás ha venido para robar la familia. ¿Y qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y lo hace por medio, vean, de los gobiernos humanistas que permiten la deformación de la familia a costa de una supuesta democracia. Y esto lo vemos, es la tendencia de los gobiernos actuales. Supuestamente darle más libertad a la familia, tener más participación en las cosas que antes le competían a los padres, meterse hasta la familia para decir cómo debemos educar y qué enseñar a los hijos, y prohibirnos a los padres la autoridad de enseñar valores que porque ya están pasados de moda y violan sus derechos. Óigame bien. Y por otro lado, los medios de comunicación presentando un modelo de familia distorsionado, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, ridiculizando a la familia nuclear compuesta por un hombre y una mujer.
Presentan el liderazgo del hombre como algo negativo y perjuicioso para la mujer, porque ahora en ese plan de liberar a la mujer, pues ya no debe de aceptar ninguna autoridad, ningún hombre. Ya puede liberarse y hacer su vida como ella quiera. Ya se rompió ese nexo, ese pacto de un hombre y una mujer en matrimonio, porque ahora ya el hombre es un aprovechado, un abusón. Algunas veces lo es, pero se le llena esa mentalidad de libertad a las mujeres. Y por otro lado, los medios de comunicación, la televisión y el internet ofrecen violencia, ideas erróneas sobre la identidad sexual y la pornografía para todos, degenerando así el propósito de la familia. Y todo esto lo vemos que avanza cada vez más, y es lo que está pasando en este ataque directo de Satanás a la familia. Y por eso mi invitación es, estemos atentos. Con esto termino. Vamos a continuar los próximos temas hablando de otras maneras en que el enemigo está tratando de entrar y perjudicar a las familias de creyentes también, para que no nos confiemos. Y quiero terminar mostrándoles lo que será la portada del siguiente tema, que le vamos a llamar Lazos del Alma, el ataque de la mente. Y se va a basar en 2 Corintios 10:5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Vamos a ponernos de pie. Y de esta manera espero poder haber introducido, porque esta es la introducción apenas del tema del ataque del enemigo a la familia. ¿Alguno de ustedes sabía lo que eran las zonas grises? Vean. ¿Alguno de ustedes sabían cómo el enemigo puede entrar sutilmente y transferirse de objetos a personas? Así es que hay que ponerle a los hijos siempre ahí como un detector, ¿verdad? A ver, ¿qué traes aquí? ¿Qué te prestaron? A ver, ¿no vas a traer una ouija o una cosa de esas? A ver, ¿con quién te juntaste hoy? ¿A dónde fuiste hoy? Porque los lugares que visitan, las cosas que traen, las personas con que conviven, quizás lo están influenciando más que usted. ¿Con quién te juntas? ¿De qué platicas? ¿Quiénes son? Todo eso debiéramos de hablar con los hijos, aunque nos volvamos como detectives. Pero todo eso, al entrar nuestro hijo a casa, se lo trae. Y usted ni sabe. Llorando por ellos y ellos sin darse cuenta que están dando la entrada al enemigo. Así es que tengamos mucho cuidado, y a través de esta serie espero dar más luz de la Escritura para cuidar nuestra familia. Es el momento de decirle al Señor: ayúdame para tener discernimiento. Quiero saber qué está pasando en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Lo que están trayendo a la casa, lo que quizás sin saber permití que hicieran por falta de límites y ahora está afectando su vida, sus valores, sus emociones. Tenemos ahorita familias de creyentes, que están en depresiones, en intentos de suicidio, en drogas, en libertinaje sexual, en compañías que incluso, ¿verdad?, abiertamente también invocan espíritus malignos. ¿Y por qué tienen que llegar hasta allá si provienen de una enseñanza basada en la palabra? Por falta de supervisión de los padres, por falta de discernimiento, por ser demasiado permisivos. Pero es el tiempo de empezar a tomar el rumbo para que el Señor nos libre de abrirle la puerta al enemigo y que entre a nuestra casa y destruya a nuestros hijos o nuestro matrimonio. Muchos hombres ahorita, cristianos, están batallando con el matrimonio porque le dieron entrada a la pornografía, a la infidelidad, al adulterio, y se están destruyendo matrimonios que estaban unidos, que servían a Dios en las iglesias, y todo por malas decisiones donde el enemigo engañó al hombre, a la mujer, para caer en infidelidad, en adulterio y destruir el matrimonio. Así es de que este es el momento de orar. A las personas que van a escuchar este mensaje por internet, que pongan ahí debajo sus peticiones para orar por las familias si están pasando por una crisis matrimonial con sus hijos. Estos mensajes son
para abrirnos los ojos, ponernos en alerta, como dice la Escritura. Estén alertas y cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y este es el momento de abrir los ojos, de ponernos en comunión con el Espíritu Santo que nos dé discernimiento y hagamos lo que Jael, tener el valor de sacar al enemigo a punta de martillazos con la palabra, sacándolo del territorio que es del Señor, nuestro hogar, un hogar santificado, un hogar dedicado junto con nuestros hijos y matrimonios para servir al Señor. Amén. Así de que yo les invito a que oremos, que invoquemos al Señor por nuestras familias, por nuestros hijos, para que estemos a salvo y entendamos cuál es el ataque que el enemigo posiblemente esté tratando de hacer en nuestra contra. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.